identificarla fácilmente y eso dificulta que el proceso penal continúe. Los expertos invitan a denunciar, pero algunos ciudadanos dicen que prefieren no hacerlo para no perder tiempo. La triste historia de Diana Tatiana Rodríguez, la niña de solo 10 años abusada sexualmente y asesinada en Buenaventura, o la de la caleña Lady Joana Soto, cuyo cuerpo fue encontrado amarrado en el río Cauca, o el homicidio de María del Pilar Hurtado frente a 2 de sus niños en Tierra Alta, Córdoba, hacen que los ataques de los que son víctimas muchas mujeres sigan siendo objeto de llamados urgentes de las organizaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, ciudadanos de todo el país siguen quejándose de otros hechos de inseguridad que cada vez se registran con mayor frecuencia. Pues nos acompaña el experto en seguridad ciudadana, Andrés Nieto. Andrés, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación. Andrés, ¿dónde se registra este mayor abuso hacia las mujeres? ¿Se habla de los departamentos de Antioquia o tal vez del Valle? Hablamos de Antioquia, Valle, Santander también está aquí, Atlántico, por supuesto Bogotá empieza a aparecer en este ranking en el promedio de los últimos 3 años. Pero hay que aclarar que no nos podemos quedar solo en el feminicidio, sino también en las muertes totales que están dando. Hoy en el país, en el 2019, 2 mujeres al día son asesinadas, 147 son víctimas de violencia intrafamiliar y más de 60 víctimas de abuso sexual. Esto es solo lo que se denuncia y llega a manos de las autoridades. Para darle claridad a los televidentes, ¿cómo podemos definir el feminicidio? El feminicidio y la ley es muy clara, es cuando una mujer sufre cualquier tipo de tortura, agresión y en el peor de los casos homicidio, que es la tipificación de feminicidio, por el hecho de ser mujer y entre tanto recibir agresiones o cualquier tipo de violencia por esta condición. ¿Se sabe cuáles son los principales tipos de ataques a los que se ven sometidas las mujeres en Colombia? Hay algo que es muy fuerte. Cuando hablamos, por ejemplo, del abuso sexual, esos 60 casos que están al día, en el 86% son familiares, conocidos o alguien del contexto. Y cuando hablamos de homicidios, las armas blancas y las armas de fuego, incluso casos que pueden llegar a temas ya de tortura, están preocupando porque vienen en aumento paulatino de los últimos 3 años de cerca del 20% por año. A propósito de la marcha que se adelanta hoy y de todo este revuelo de la comunidad LGBTI, ¿se han incrementado los ataques contra las mujeres pertenecientes a este grupo? No solo contra las mujeres, sino contra todos los sectores LGBTI. Estamos hablando que en los últimos 2 años más de 300 personas de estos sectores de diversidad sexual han sido víctimas de algún tipo de crimen de odio. Es decir, cada 2 días y 8 horas muere una persona de estos sectores. También hay informes alarmantes sobre el incremento de peleas, riñas. ¿Se conoce específicamente en qué sectores, en qué localidades de Bogotá particularmente? Medicina Legal acaba de sacar un informe que revela que hay un aumento y Bogotá está en el 3er puesto de lesiones a nivel nacional, con unas cifras y unos datos que son muy preocupantes. Por ejemplo, que en el 62% de los casos es con fuerza física o elementos contundentes, es decir, cualquier objeto que sirva para pegarle al otro. Y en más del 70%, escuche bien, es en espacio público. Estamos en una ciudad que lastimosamente genera unos niveles de estrés, unos niveles de tensión comunitaria y social tan fuertes que todos están propensos a responder con violencia y esto se está masificando. Es decir, estamos perdiendo el control cada vez con mayor facilidad y esto debido al estrés. Tal cual, y el tema de riñas entre familiares, conocidos y amigos viene en aumento. Hoy el espacio de mayor agresión de los colombianos lastimosamente es la propia casa, el propio barrio y la propia comunidad, y esto es un hecho cultural que tenemos que tener en la cabeza. Pero también puede ser, Andrés, una cadena que se va desarrollando, es decir, si a mí me roban el celular en la calle, si me pasa algo en un servicio de transporte público, voy generando ese miedo y ese temor y me voy recargando también de esa energía que en algún momento tengo que descargarla en alguien. Claro, vivimos en alerta, vivimos en defensa constante, vivimos en una posibilidad de ataque y defensa frente al otro, y no es para menos, esto no es solo percepción, como han dicho algunas de las autoridades. Hoy en Bogotá más de 300 personas denuncian al día ser víctimas de hurto. Cada hora 11 celulares son rapados de forma violenta en esta ciudad. Y eso sin contar otro tipo de elementos en temas de seguridad, como que 23 casas son hurtadas al día y más de 30 establecimientos de comercio barriales, como droguerías, papelerías y demás. Hay alertas que ha hecho también la Defensoría del Pueblo. ¿Qué está sucediendo realmente en localidades como Bosa, como Kennedy o como Ciudad Bolívar? Preocupante. En el año 2017, en marzo, se encontraron 2 casas en la localidad de San Cristóbal y una en Ciudad Bolívar, donde habían restos humanos en el patio de estas casas. Y el año pasado, 2018, en mayo, en la localidad de Bosa, en la localidad de Kennedy, encontramos también mecanismos de tortura. Lo que estamos viendo acá es que hoy en Bogotá se están estructurando unas redes delincuenciales y también criminales que están tomando justicia por mano propia, control de los territorios
territorios y acciones en contra de los ciudadanos. Aquí la lupa tiene que quedarse presente en lo siguiente: no importa si es un grupo al margen de la ley, una banda delincuencial, un grupo criminal, están torturando personas en Bogotá, las están descuartizando, y esto requiere atención urgente de todas las autoridades, entre ellos porque esas economías ilegales son sumamente rentables. Hoy una persona que vende cualquier tipo de dosis de sustancia psicoactiva o que roba solo un teléfono celular al día y trabaja de lunes a viernes puede ganar hasta 3 salarios mínimos legales vigentes. En resumen, hoy es mucho más productivo delinquir que estar en un proceso laboral formal. Qué triste, Andrés, cuando usted me dice que han encontrado partes de cuerpos en algunas residencias o signos de tortura. ¿Estamos retomando las casas de pique o nunca habían desaparecido? El asunto es que cuando se hace la intervención en el Bronx, donde sí oficialmente diferentes organismos ya habían certificado que existían estas casas de pique, no se tomó en cuenta esa atomización que se daba a toda la ciudad de estas dinámicas, de grupos fuertes que quieren control del territorio y además un ajuste de cuentas y justicia por mano propia. Esto urge que las autoridades lo den y esperemos que no lleguemos al nivel de las casas de pique que se encontraron, por ejemplo, en Buenaventura, pero lo que sí es cierto es que hay formas macabras de descuartizar personas y de torturarlas en la ciudad y que requiere atención, como la misma Defensoría lo ha dicho, de todo el sistema de seguridad, convivencia y justicia. Preocupante situación, Andrés. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Noticias 1 Mediodía. A ustedes gracias por la invitación. Nosotros pasamos a otras noticias porque residentes del barrio Danubio, en norte de la localidad de Usaquén, aquí en Bogotá, dicen que están aburridos de tener una calle peatonal en